Bien, ahí estamos. Bueno, eh, se me escucha bien, ¿no? Listo, vamos a comenzar. Buenas tardes, noches para todos, dependiendo desde qué lugar se estén conectando. Para conectar un poquito con ustedes, pueden escribir ahí en el chat, algunos ya los conozco y estuvimos charlando recién, de dónde se están conectando. Algunos vi, bueno, Felipe está, creo que Felipe es de Chile, Esteban es de acá de Argentina, de Córdoba, de Perú, dicen por ahí. ¿Quién más? A ver de dónde se conectan. ¿De qué parte de Latam? Guatemala, Ricardo, muy bien. Costa Rica, muy bien. Felipe desde Chile, tal cual. Paraguay, Panamá, muy bien. Bastante variado. Valparaíso, Chile. Tenemos un poquito de cada país de Latam. Muy bien, muy bien. Eso es realmente lo que me gusta. Distintas experiencias, distintas culturas, distintas industrias. Sí, eso es lo que aprovechamos en cada uno de los cursos que damos, el compartir de cada una de las personas que hacen parte de los entrenamientos que damos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Andrés Fornerot. Yo soy dueño de Agile Institute Latam. En Agile Institute Latam hacemos entrenamiento y consultoría, ¿sí? De distintos tipos de temas, fundamentalmente vinculados a agilidad, a producto y a innovación, ¿sí? También a Customer Experience. Y precisamente, bueno, hoy nos acompaña Tobías Bruno, ¿sí? Que va a estar a cargo de esta webinar, donde vamos a compartir temas vinculados a análisis de producto. Sí, acá tenemos algunos. Hola Ana, ahí Ana se está sumando también. Ella es profe de algunos de los entrenamientos, pero me parece Ajá. súper bien que se esté sumando acá. ¿Cómo andás, Ana? Bien, bien. Ana es una de las profes del entrenamiento de Digital Product Management, sí, que hace un ratito compartíamos con Ricardo López, que es uno de los participantes de acá del webinar y también de ese programa que está rodando. Eh, Tobías Bruno trabaja en realidad en Mercado Libre, ¿sí? Es el profe de este programa, sobre el cual vamos a compartir un tema hoy. En un ratito le paso la palabra y Damián Miavil también forma parte del equipo de Agile Institute Latam, es el que nos ayuda y nos acompaña y lleva adelante toda la estrategia digital de Agile Institute Latam. Así que nada, para no extenderme mucho más con esto, ir a la parte que realmente interesa, le voy a pasar la palabra a Toby para que Toby se presente y pueda avanzar con el contenido de hoy. Van a ser unos 45 minutos aprox. Perfecto, perfecto. Gracias Andrés ahí por la presentación. Bien, como decía Andrés, me llamo Tobías, bien, mi apellido es Bruno, por ese lado. Sí, no tengo, o sea, tengo todos nombres, así que no se preocupen por ese lado, estoy acostumbrado, llámenme como quieran, yo respondo, no se preocupen por eso. Eh, Importante de hoy, Bueno, me presento rápido. Trabajo en Mercado Libre, soy líder técnico, bien dentro de lo que es la parte fintech, bien de la empresa. Vengo trabajando en el mundo de los datos hace 14 15 años más o menos que vengo en el día a día trabajando de esto y buscando distintas soluciones. Soy de Buenos Aires, vivo en Villa Ballester, sí, para que me conozcan un poco. Acá está la presentación, pero esto no es lo tan importante, así que vamos directamente al grueso. Pero sí hay algo importante que me gustaría de cómo llevemos adelante este webinar y esta primera parte es que interactuemos un poco, bien, en ciertos puntos, en ciertos aspectos. No lo hagamos monótono, no me dejen hablando solo, así que en algún punto está bueno que empecemos a interactuar, a jugar, porque en parte la actividad que tenemos va a ser que la armemos un poco en conjunto. Entonces, no tenga vergüenza, estamos acá para aprender, equivocarnos un poco, así que adelante con eso. Y voy a empezar hablando un poco de los datos, ¿sí? Recordemos acá que nuestro puntapié inicial de todo esto va a ser justamente que empecemos a tomar decisiones con los datos que nosotros contamos y tenemos de alguna manera. Entonces, tenemos algunos aspectos o algunos patrones a seguir que está bueno que los consideremos. ¿Por qué? Porque el dato es un aliado estratégico nuestro, ¿sí? Entonces, empecemos a ver el dato, ¿bien? Como algo que nos va a ayudar en la toma de decisiones. Evitemos eso, no tengo muchos datos, es complicado, no. Eso empecemos a
salir de esa mentalidad que algunas veces se nos da, como para decir, necesito el dato para esta toma de información, es algo estratégico. Esto justamente nos va a ayudar a nosotros para facilitar el acceso a la información a la que nosotros queremos llegar, porque justamente los vamos a tener que empezar a comprender, los vamos a tener que empezar a transformar para justamente se transforme todo eso en información y con la información nosotros tomar decisiones, ¿bien? Que va a ser nuestro resultado final a lo que queremos llegar. ¿Qué es lo importante de todo esto? En este webinar y en el curso en sí, bien, la idea es que si no están tan familiarizados con los datos, empiecen a cambiar esa forma de verlos. Empiecen a decir, mirá todo lo que tengo y lo que puedo hacer y desconocía en cierto punto. ¿Por qué? Porque no los tratábamos de la manera que lo necesitábamos. Pero el otro punto fundamental es que no necesitan ser técnicos, no tienen que tener un perfil técnico para poder comprender esto. Yo creo que la mayoría de ustedes ya trabaja con datos y imagino que algunos lo aplican o los utilizan y otros quizás los tienen ahí y no le dan la importancia o no lo manejan de la manera correcta para llegar justamente a un resultado más tangible y poder tener justamente mejores resultados en base a decisiones estratégicas que ustedes pueden llegar a tomar. Bien, en resumen, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Que nuestras decisiones se tomen a partir de los análisis de datos o de información que nosotros vamos a hacer. Eso que nos va a permitir ahorrar tiempo en nuestro trabajo, optimizarlo y enfocar nuestro conocimiento o nuestro punto de atención en cosas más estratégicas que obviamente la estrategia tiene que estar alineada con los objetivos que tiene la compañía con nosotros o que hayamos definido a nivel corporativo. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Un poco tanto en el webinar como un poco en lo que es el curso en sí. Primero es darle la importancia a los datos para la toma de decisiones. Es un poco lo que yo fui resumiendo y lo que fuimos charlando rápidamente recién. Pero también tenemos que empezar a entender el concepto de un KPI, un OKR, bien, KPI, mis indicadores clave si quieren resumirlo, ahora después vamos a hacer un poco de doble clic ahí, y los OKRs, justamente nuestros objetivos y resultados clave que nos van a ayudar a entender si estamos cumpliendo o no lo que nosotros definimos de alguna manera. Entonces ahí es donde vamos a empezar a jugar con todo esto. Ahora, que yo conozca los datos y que tenga un KPI y un OKR definido, me puede llevar al fracaso mismo si no sé cómo explotar esos datos de alguna manera. Entonces ahí es donde viene el concepto de el análisis de datos simples y efectivos. Nosotros tenemos que tratar para trabajar con datos de simplificar las cosas. Vamos a lo simple y después empezamos a hacer modelos más complejos, dashboards más complejos, análisis más complejos, pero partamos desde el inicio de lo simple, vamos a lo simplificado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queramos llegar a algo complejo, tenemos herramientas que ya lo disponibilizan y nos ayudan a trabajar en esa complejidad de datos. Bien. Entonces ahí es donde entra el sentido de Power BI y su utilidad. Acá en el curso y en el webinar nos centramos en Power BI. Sepan que además de Power BI está Tableau, tienen Google Data Studio, hay un montón de herramientas en el mercado que nos van a ayudar a todo esto. ¿Por qué Power BI decidimos para el curso y un poco en esto? Porque tiene herramientas que permiten transformar los datos de una manera sencilla sin tener que justamente ustedes abonar una licencia. Entonces, Power BI es libre, lo pueden utilizar cualquiera de ustedes para su trabajo, para lo que quieran, digamos, sin necesidad de pagar una licencia en el momento, entonces lo pueden llegar a utilizar. En el curso, si nos da el tiempo, podemos llegar a ver algo de Google Data Studio también, inclusive que es libre con menor potencial, pero no deja de ser una herramienta libre que para el día a día ayuda un montón, bien en ese sentido. ¿Cómo es que lo vamos a estructurar? Ejemplos. Bien, la idea es que las clases sean lo más prácticas posible, que ustedes practiquen y se lleven el día a día el conocimiento. La parte teórica es muy linda, la tenemos que saber, pero la realidad se ve cuando hay que empezar a aplicar todo esto. Y obviamente todo es mejor aplicarlo en un curso y no adelante del jefe y equivocarnos adelante de él. Así que esa parte es más linda, que nos equivoquemos acá y lo aprendamos de esta manera. Y justamente
después nombrarles algunos tips o algunas cosas con lo que ustedes pueden seguir aprendiendo al finalizar, contarles un poco de experiencia y demás, ¿sí? Sepan por ese lado, para que se den una idea de magnitud de datos que podemos trabajar. Por ejemplo, yo lidero en Mercado Libre en la tabla de pagos. Cualquier pago que se hace en Mercado Pago me llega. ¿Cuántas novedades por día manejamos? Cerca de 80 millones de novedades. Bien, no sé cuánto es eso en tiempo, pero el proceso para tener esa información tarda aproximadamente 40 minutos. Entonces podemos tener un volumen gigante de información en casi near real time, en caso de que lo querramos. Entonces podemos tomar decisiones basadas en el tiempo, bien, en un periodo corto de tiempo y con eso ir ajustando, iterando a medida que necesitemos. Entonces, la cantidad de información no es un problema, bien. Entonces tenemos que empezar a entender bien qué es lo que queremos analizar para enfocarnos en eso e ir iterando y llegar a los mejores resultados. Bien, si hay preguntas, dudas, frénenme, yo tengo el chat por acá, pero siéntanse libres de preguntar, de decir lo que quieran, ¿eh? Em, bien, entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando estamos en una empresa que quizá no es tan data driven, para decirlo de alguna manera, o una empresa que está arraigada en una forma de trabajar, o inclusive en la costumbre? Empezamos a tomar decisiones por intuición, ¿bien? Y ahí es donde empieza el primer problema. Que a mí me digan, las ventas son $100.000, no me interesa. Entonces yo voy a venir, alguien me dice, uy, mirá qué bueno, vendimos $100.000. ¿Y eso es bueno o es malo? Y es bueno, ¿por qué? Porque yo creo que vendimos mucho. Y el yo creo acá no funciona. Bien. Entonces, ya cuando partimos de la intuición, es el primer error, porque puede tender a tomar decisiones. A tomar malas decisiones, ¿no? A eso me refería. Eh, ¿Qué implica si tomamos malas decisiones? Un caso muy grave y fundimos la empresa. Un caso menos grave y bueno, fuimos a pérdida, lo podemos solventar. Pero ¿por qué tenemos que pasar por ese estadio cuando podríamos haber tenido una ganancia? ¿Qué fue lo que sucedió? Y pensamos que era así. Y ahí es donde nos empezamos a equivocar. ¿Por qué? Porque está buenísimo tener la intuición. En eso vamos para adelante con la intuición. Pero esa intuición tiene que estar avalada a través de los datos. Entonces, si yo intuyo o tengo una hipótesis de que esto va a suceder, buenísimo, vamos a los datos. Cuando llegamos a los datos, puede ser que, uy, le pifié feo. Dije, no, nos equivocamos. Listo, hasta ahí llegamos, no hay ningún riesgo. ¿Qué perdimos? Tiempo. Y está perfecto que sea así. ¿Qué es lo importante de esa pérdida de tiempo? Recuperarnos rápido, volver a arrancar y ir a una segunda hipótesis. Y va a pasar, ¿bien? No todo va a ser un éxito, no todo va a salir como pensamos. Y muchas veces de los datos, y nos equivocamos, no dieron como pensamos. Bueno, repensemos rápido y salgamos andando de vuelta con la segunda alternativa que tengamos. Siempre hay que tener un plan por detrás para poder funcionar de la manera correcta. Ahora, si todo nos dio bien, buenísimo, escenario ideal. En base a eso es donde vamos a empezar a tomar decisiones con esa evidencia o con esos datos que nosotros fuimos obteniendo. ¿Y qué hacemos con eso? Iteramos. Bien, empezamos a iterar a través del tiempo, empezamos a evaluar, empezamos a analizar, y una vez que consideramos que llegamos al punto que queremos, arrancamos de vuelta, planteamos más objetivos, planteamos más cosas y volvemos a iterar en base a otro análisis y otra toma de decisión. Esto es una rueda, esto va iterando continuamente, ¿bien? Y les diría que no tiene fin, porque siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para iterar y los objetivos cambian. Recuerden que no está todo grabado en piedra. Entonces, el negocio va cambiando. En ese sentido, tenemos que ir iterando un poco todo. Ejemplo claro que todos conocemos, pandemia, agencia de viajes, y le cambió todos los números. Bien, entonces, sepan que no está todo grabado en piedra, pero que tratemos de llegar a un poco a la realidad. ¿Y todo esto a qué nos va a llevar? Todo esto que venimos acá charlando y viéndolo. A los KPIs, a los OKRs. Y estoy hablando mucho yo, entonces ya como hablé muy rápido y muchas cosas, ahora me interesa escucharlos un poco a ustedes. Cuando hablamos un poco de KPI, ¿qué creen que queremos decir con eso? ¿Quién se anima?
No me hagan el silencio, alguno se va a animar. Sin, sin miedo al éxito, gente, ¿eh? Sin Vamos a equivocarnos vergüenza. juntos Ahí acá. Nicolás abrió con la camiseta argentina, abrió el micrófono y la cámara. O Patricia. ¿Se anima alguno? Hola. Sí, Sí, mira, Buenas, no sé si me ven. Yo te vemos perfecto. de los indicadores, de lo que he manejado, sé que son como un dato que vos lo tenés como centinela y que vas evaluando si mejoran o no mejoran. Digamos, es lo que vos definís que vas a medir dentro de un tiempo. Eso es lo que Bien, yo entiendo. bien. Y bueno, y el OKR, digamos, a dónde quiero ir, pero es claro que no lo tengo tan claro, ¿no? Está perfecto. Tenemos una primera idea de lo que es un KPI, de lo que es un OKR. ¿Alguien se anima a complementar lo que nos dijo Patricia? Ideas. Tiremos ideas y entre todos las formulamos. ¿Se animan? hay alguna en el chat ahí. A ver. Bien, OKR son objetivos claves, bien, son métricas ambiciosas, desafiantes, perfecto. Y te sumo una más a esa, ambiciosas, desafiables y cumplibles, bien. Tiene que ser algo que realmente sea un desafío, pero que se pueda cumplir. Y parámetros medibles y cuantificables. Perfecto, bien. Entonces, opa, ahí me tiraron la palabra smart. Bien, me gustó esa. Ahí ya le empezamos a sumar valor a todo esto con la palabra smart, ¿no? Que va un poco a lo que decíamos antes. Desafiable, medible, cumplible, bien. Entonces, nos empezamos a meter ya en unas definiciones un poquitito más amplias. Ahora, un KPI es un número, bien, un valor ahí, cuantificable, si quieren lo podemos decir de alguna manera. Es un indicador. ¿Y cuál puede ser un indicador? ¿Qué indicadores se les ocurra a ustedes quizá de su trabajo, de su día a día, de su vida? No, ¿qué KPI se les ocurre? ¿O qué puede ser si miramos? Por Un indicador de ejemplo, venta. ¿Sí? por ejemplo, ¿De qué quieren? aumentar un 20%, no sé, las ventas, los datos, ¿no? Eso tengo entendido que es un indicador. Ahí te fuiste quizá un poco más para el OKR. La meta. Ah, En tu caso quizá el KPI podría ser las ventas, ah, ¿bien? Cantidad de ventas o el importe de las ventas. En ese sentido. Podría llegar a ser tu KPI. Pero tu ejemplo me va a servir para un poquito más adelante, tu ejemplo va a servir bastante. Dijimos ventas, que puede ser cantidad, importe, nivel de rotación. Ese es un lindo KPI para medir, bien por ese lado. ¿Qué otro KPI se les ocurre? Me gusta lo que están tirando. Endeudamiento podría ser un KPI. Tasa de conversión, bien, bien. En resumen, a ver, importes, cantidades, no sé, podemos hacer un ejemplo no sé, vamos a un ejemplo de Uber, Didi, Cabify, cualquiera. Cantidad de viajes, cantidad de conductores, precio promedio por viaje, tiempo promedio de viajes, bien. Son todas métricas que terminan siendo un KPI. Al de ventas mensuales, te voy a sacar la palabra mensual, te lo voy a dejar en ventas. El KPI tiene que ser algo general, algo global, ¿bien? Después vos, si querés, vos lo vas a poder aperturar por mes, por año, por día, por categoría, por producto, por segmento, por lo que se te ocurra. Pero el KPI marca una definición general, es algo global, ¿bien? Son ventas, ¿sí? Después vemos cómo lo mostramos, ¿sí? En ese sentido. Eh, y ahora, el OKR, bien, a lo que nos vamos a querer introducir un poco en todo esto, son justamente a los resultados, bueno, resultado y objetivo clave, que es un poco lo dice la palabra, que es lo que nosotros nos va a permitir ayudar y ver si estamos cumpliendo lo que nos planteamos. Por ejemplo, Patricia decía aumentar un 20% mis ventas. Bien, y eso nosotros lo vamos a cumplir en base a KPIs. Bien, entonces, un OKR, tengo aumentar un 20% mis ventas, aumentar, no sé, el NPS en 5 puntos. Tenemos que empezar a hacer eso, pero ¿cómo lo voy a lograr?
Y, por ejemplo, para lograr eso, yo tengo que tener, no sé, las ventas tienen que ser mayor a $100.000, tengo que tener unos usuarios, más de 20 usuarios, en todo eso, y en base a eso yo voy a ir entendiendo cómo se comporta todo esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo cumplo mis objetivos de alguna manera, voy a cumplir mi objetivo central, ¿no? A todo esto. El KPI a mí me va a permitir medirlo, a ver si lo estoy logrando. Y ahora yo les hago una pregunta. Yo tengo un objetivo central, ¿bien? Que es mi OKR. Pero a su vez, yo para cumplir este OKR, esa definición central, tengo esos pequeños subobjetivos que los mido a través de los KPIs. Tengo cuatro, para decir algo. Tengo cuatro subobjetivos que cumplir. Si yo cumplo tres de esos cuatro, ¿estoy cumpliendo mi OKR final? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí o creen que no? Yo Emilio creería me dice que que sí. haría falta llegar, te estaría cerca, pero creo que te faltaría. Bien. Me gustaría. Bien, Creo que depende está peleado, ¿eh? de la meta que vos te planteas para cumplir el objetivo. Si el objetivo está cumplido con el 100% del objetivo, del 80% o no tiene que ver por ahí. Y acá yo les hago una pregunta, ¿no? Los cuatro subobjetivos que yo tuve, que los medí con los KPIs, ¿tienen todos el mismo peso? No, ¿O no puede creo ser que que uno tengan tenga el mismo más? precio, el mismo peso. Creo Bien, que sí los podrías variar. exacto. Entonces, es una pregunta media híbrida la mía de alguna manera, ¿no? Porque va a depender un poco del peso que tenga cada subobjetivo que vos te planteaste. Capaz que cumpliendo tres de los cuatro y me faltó un puchito, pero la verdad que los que cumplí son los que tienen más peso y eso me permite a mí poder cerrarlo. Si vamos un poco a la vida real, es difícil llegar al 100%, bien en ese sentido. Entonces, por lo general, cuando estamos cercanos a un 90 y pico por ciento, dicen, lo cumplí, bien en ese sentido. ¿Por qué? Porque es muy difícil llegar a ese 100%. Y ahora yo les hago otra pregunta. ¿Se puede dar el otro caso? Que llegue al 175%. ¿Para ustedes está bien o está mal eso? ¿Qué creen ahí? Mira, yo pensaría que podrías llegar, o sea, tal vez a un 110, 115, pero un 175 creo que sí estaría muy desfasado. Posiblemente no pusiste bien esas métricas o algo, pienso. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si vos llegaste a un 175 en vez de un 100, y probablemente no fui tan desafiante como debía ser. Recuerden que dijimos que tiene que ser desafiante, que tiene que ser medible, que tiene que ser cumplible. Pero si yo me pasé un 100%, 75%, y probablemente no fui lo demasiado desafiante para decir, fui muy flexible, ¿no? En ese punto. Entonces, como que la realidad es que quizá eso no me sirvió como yo esperaba. Y, y acá otra pregunta que un poco yo se las expolié. Bien, ¿qué pasa si mi empresa cambió de rumbo y mi objetivo ya no tiene sentido? ¿Qué hacemos ante ese caso? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? Y evaluar y plantear nuevos KPI, nuevos OKR según el panorama general, digamos. ¿No? Hay que Bien, reevaluar. exacto. Tendremos que generar una reevaluación de todo esto. ¿Por qué? Porque pueden suceder cosas tanto externas a nosotros, bien por ese lado, que implican que tengamos que ajustar parte de ese KPI para que se cumpla, ¿no? O sea, parte del objetivo que nosotros planteábamos para poder cumplir los OKRs. Entonces, recuerden que esto no está grabado en piedra, ¿sí? Por este lado. Esto es algo que puede variar, hay factores externos que quizá no conocemos, que pueden suceder. Ejemplo claro, la pandemia, como les decía antes, fue algo que sucedió y nos hizo replantear todos los objetivos que teníamos para el año. Y eso obviamente va a impactar positivo o negativo dependiendo del mercado donde estemos trabajando, no por ese lado. Eh, Así que son cosas que se van a evaluar. ¿Cada cuánto tiempo? Depende, eso es algo que se define.
Puede ser trimestral, semestral, anual ya sería mucho porque generalmente se arma anual, pero va teniendo cambios en el medio, mensual. Esto va a ir iterando en base al tiempo que se defina y lo que podamos ir nosotros viendo entre todo este análisis. ¿Bien? Hasta acá. ¿Alguien pregunta, duda, consulta? ¿Algo? ¿Venimos bien? Perfecto. Yo, si no me frenan, avanzo cualquier cosa, me frenan y venimos a equivocarnos bien acá para divertirnos. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Sí? Ya estamos trabajando, ya vimos un poco de conceptos muy generales, muy globales a todo esto. Entonces, yo tengo ahora que analizar los datos. Ya llegué al punto donde, bueno, ya sé lo que quiero medir, ya sé a dónde quiero llegar, yo ya tengo claro cuál es mi objetivo. Ahora, ¿dónde está toda esa información? Y la tengo por ahí tirada en la empresa. Bueno, empecemos a recopilar. Encontré 300 fuentes de datos, cada uno con 200 columnas o 200 hojas de Excel. Ojo, ¿me sirve todo lo que yo tengo ahí? Y no. Entonces, el primer paso es evitar esas métricas o esos campos que a mí no me aportan ningún tipo de valor. Cuanto más peso tiene, más difícil va a ser analizarlo, más difícil va a ser limpiarlo, más difícil va a ser explotarlo y más difícil va a ser tomar decisiones. Entonces, es importante arrancar y acotar toda esa información y quedarnos con lo que nosotros consideramos como más útiles, bien por ese lado. Segundo, bien, obviamente tenemos que entender si esa pregunta que nosotros nos estamos haciendo y los datos que nosotros tenemos representan ese valor significativo para el negocio. Bien, ¿estamos bien? ¿Estamos encarando el punto como lo necesitamos? ¿Sí? Y esto parece sencillo, pero créanme que es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque hay que tener muy en claro a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar a ese punto. Si nosotros nos equivocamos acá, la primera parte de la pirámide para la toma de decisiones, ya le erramos. ¿Y esto qué nos puede llevar? Si nos damos cuenta, a pérdida de tiempo. Bien, volver a arrancar y volver a empezar de vuelta, lo que implica una demora en el proyecto o en la decisión que quieran tomar. Si no nos damos cuenta, el peor escenario posible, tomamos una decisión equivocada. Y esto, créanme que pasa. Bien, no se asusten si en algún momento les llega a suceder algo de ese estilo y se dan cuenta porque sucede, ¿sí? En ese caso. Me robo 5 minutos para contarle experiencia personal. Teníamos que armar un reporte, todo hermoso, todo lindo. Nos juntamos 5 personas, lo armamos todo, dijimos, empecemos a charlar y pensar qué preguntas nos puede hacer la SEO. Bien a todo esto. Interactuamos, no, mirá, responde todo, buenísimo, perfecto. Vamos a presentar el dashboard. Todos contentos yendo a presentar. 2 preguntas duramos. La segunda pregunta, no teníamos el dato. ¿Por qué? Porque lo encaramos mal. Nos equivocamos. ¿Bien? Y son cosas que pueden pasar. ¿Qué tuvimos que hacer? Salimos, lo corregimos, arreglamos las cosas, trajimos toda la información, lo repensamos, lo reformulamos y bueno, volvimos al día siguiente. Paso positivo, aprendimos. Bien a través del error. No fue la mejor opción, pero aprendimos. Caso negativo, y bueno, trabajamos hasta las 12 de la noche un día más. Eh, Cosas que pasan y que suceden. Entonces, si nosotros tenemos la visión clara y el equipo claro a dónde queremos llegar, esto es un poquito más fácil. Bien. ¿Qué es lo otro que se van a encontrar ustedes? Se van a encontrar 25, 50 métricas, 70 KPIs dando vuelta en el negocio, probablemente. Los KPIs son, a ver, no me gusta decir indefinido, pero hay una gran cantidad de KPIs que ustedes pueden medir. Entonces, recomendación, conversiones, retenciones, satisfacción bien del cliente o de lo que queramos medir, son puntos claves que siempre marcan buenos resultados, más allá de ventas, cantidades y lo que nosotros tengamos, obviamente siempre dependiendo del negocio donde nosotros estemos trabajando, no por ese lado. Y el otro punto y el otro factor a tener en cuenta es la apertura del dato. Yo está muy lindo, tengo las ventas, pero ¿qué quiero ver? Sucursal, categoría, producto, porque quizá mi campaña o mi análisis va para un producto en determinado.
Entonces, esas son cosas que yo tengo que pensar con antelación para entender por dónde voy a encarar mi problema. Bien, son puntos claves. Si yo no tengo claro eso, estamos al horno. Bien, así que ahí vamos a empezar a jugar con todo esto. Tommy, respondiéndote, perdón, te dije Tommy con confianza de una, la idea, bien, del curso es justamente eso, agarrar casos prácticos y empezar a cuestionarlos, ¿sí? En ese punto. Es mucha práctica para hacer justamente eso que vos decís. Agarrar un caso y decir, tenemos este problema, planteemos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Y somos 5 personas, 7, 15, 50, probablemente tengas tantas soluciones como personas. ¿Cuál es la mejor? A prueba y error. Vamos a probar a ver cuál es la mejor, vamos a jugar y les vamos a dar las iniciativas y los conocimientos para que justamente lleguen a ese mejor resultado. Y se van a empezar a dar cuenta que van a empezar a encarar las cosas y van a decir, mirá toda la info que tenía y no me daba cuenta. Bien, ese va a ser el objetivo un poco final al que vamos a querer llegar con el curso. Obviamente, las métricas de conversión y retención ayudan con la satisfacción del cliente, que era un poco todo esto que yo les decía, bien por este lado. Pero cuando nosotros conocemos esto, viene la parte donde hay que empezar a jugar con los datos. Básico, ¿cómo arrancamos siempre a jugar con los datos? Y un Google Sheet o un Excel. Empezamos a filtrar por tipo de cliente, empezamos a ver tendencias por semana, empezamos a generar filtros o agrupar por algún canal o alguna zona geográfica. Y después, ¿cuál es la manera fácil de terminar viendo esto? A través de un gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el Google Sheet? Es estático, bien, tenemos que ir actualizándolo, no se puede compartir de una manera tan sencilla. Y acá es donde entra en juego justamente la importancia de las herramientas. En este caso y para el curso, Power BI podría ser cualquier otra, nada más que hay muchas que son con licencia y el potencial lo van a poder ver si la pagan, es la cruda realidad. Power BI tiene un potencial gratuito que les va a servir para trabajar con bastante volumen de datos sin tener que pagar una licencia. Entonces eso tiene ese plus. Obviamente es una herramienta visual que les va a permitir explotar fácilmente y comprender los datos de una manera sencilla. Se van a poder conectar a múltiples fuentes, base de datos, Excel, Drive, Google Sheet, inclusive hasta si alguien de acá es técnico o va del ámbito de sistemas, puede hacer un scrapping y pegarle a una página web y hasta inclusive robarle información a tu competidor leyendo la página, comparando precios, por ejemplo. Entonces, ahí tiene distintos patrones que se pueden seguir. ¿Cuál es la idea de una herramienta de visualización? Hacer un dashboard dinámico. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Se levantan a las 9 de la mañana, antes de conectarse a la compu, agarran el teléfono y dicen, uy, mirá cómo están las ventas hoy. Subimos un 15% con respecto a ayer o al mes pasado. Y empezás a ya tener un panorama de cómo va tu negocio, por ejemplo. Y todos los días a las 9 de la mañana lo tenés. O sacás una campaña de marketing o de algún producto y vos decís, yo quiero saber cómo van mis ventas en real time. Y vos tenés el dashboard que se actualiza cada 30 segundos, 5 minutos o lo que fuera. ¿Qué es lo que haces? Tengo mi dashboard en la compu o en el celular. ¿Y qué hago? Voy mirando cómo van las ventas. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Mi campaña va mal. Golpe de timón, veamos cómo la subimos. O mi campaña va perfecto. Mantengámosla 2 horas más, así seguimos vendiendo más de lo que pensamos. Fue mejor de lo que esperaba. Bien. Y con todo esto, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Detectar patrones. Bien. ¿Para qué? Para ver a dónde es que yo tengo que atacar esa información. ¿Sí? Por ese lado. Entonces, todo esto me va a permitir segmentar la información de una manera que voy a poder empezar a tomar decisiones y voy a ver cómo me conviene empezar a trabajarlo, ¿sí? Acá está el caso quizá un poco claro y me desvirtúo un poco, el de, creo que fue un estudio en Estados Unidos o no me acuerdo dónde, que los padres que compraban pañales a las noches se llevaban la cerveza. Entonces, ¿qué es lo que hizo el supermercado? Puso los pañales al lado de la cerveza. Entonces, todo eso con análisis de datos se puede sacar y es muy rápido y fácil, ¿sí? En ese sentido. Pero, ya hablé mucho. Entonces, la idea es que deje de hablar y pasemos a jugar un poquitito en un Google Sheet a ver cómo lo podemos empezar a analizar. Es un Google Sheet de e-commerce. Acá lo que dice es que un e-commerce notó que muchos usuarios abandonaron el carrito y mejoraron las ventas un 20% al simplificar el método de pago. ¿Qué fundamento tengo de esto? Ninguno, lo dice la presentación.
Entonces, ahora tenemos que empezar nosotros a entender los datos para ver si esto se cumple, no se cumple, o si encaramos el análisis por cualquier otro lado diferente que puede suceder. Esto es un datos. Esto es una palabra. Acá no tengo ningún fundamento todavía. Entonces voy a dejar de compartir mi presentación para que pasemos a los datos. ¿Ahí se ve bien o le hago zoom? Ahí le hice un poquito de zoom. ¿Se ve bien ahí? Bien. Y acá es donde vamos a tener que empezar a interactuar. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes me guíen a mí ahora. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Un user ID, una fecha de compra, la sesión, el producto, una categoría, el precio, el periodo que se divide en dos antes de la simplificación y después de la simplificación, el método de pago clásico o simplificado. Tengo valores booleanos, ¿sí? Un true, un false, un 1, un 0, que me dice si agregó en el carrito, uno es que sí, 0 es que no, y si compró, uno es que sí, otro que no. Y otro es en la etapa donde se quedó, en la navegación o en el checkout o en el carrito, en donde fue que se quedó. Entonces, ustedes como analistas, ¿bien? O como empezar a entender estos datos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tenemos acá? ¿O qué información consideran que tenemos importante? A ver quién Mientras se aprovecho a anima. tomar agua así. ¿Alguien se anima? ¿O qué KPI ven que tenemos acá? Bien, Armaría un un filtro filtro. para separar las etapas. Ok. Te cambio la palabra filtro y vamos a ir a una tabla dinámica nada más para verlo más fácil. Y etapas. Eh, que perdí el campo etapa. ¿Dónde estaba? Acá, etapa. Bien. Carrito, checkout y navegación. Bien. Son las tres etapas que nosotros tenemos. Vuelvo al dataset. Ok, ventas concretadas también. Perfecto. Vamos a hacer esto. Bien. Acá vamos a cambiarlo. Vamos a ver las ventas. Pero acá te hago una pregunta. Ventas concretadas. Ok. ¿Cómo sabemos cuáles son las ventas concretadas? Los de etapa checkout, creo yo, Tobías, ¿no? Etapa checkout. ¿Qué Yo, consideran que puede ser lo que compró? Las ventas concretadas. Que pasaron por todas las etapas. o el comprado. Ahí va. Exacto. El comprado. Bien. ¿Por qué? Porque esta métrica a mí me dice si compró o no compró. Un uno compró, un cero no compró. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Comprado. Lo tiramos acá. Bien. Suma. Bueno, lo tiene en la otra, en la primera. Entonces tenemos 4.415 ventas, si quieren de alguna manera. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Qué Para lo que creen? queremos, bueno, yo te diría, para lo que queremos, yo no tomaría ese dato, ¿verdad? Porque lo que queremos es aumentar en un 20% los que abandonan o los que se quedan a la mitad. Yo creo que estos ya Bien, los tenemos ganados, ¿verdad? Entonces hay que enfocarse en los de carrito, ¿verdad? Y navegación. ok, entonces voy para acá. Vamos a hacer un filtro, por ejemplo. Me quedo con el de carrito y navegación, pero antes vamos a ver unas cosas. Voy a tirar los valores. Bien, todos los que compraron, de alguna manera, están en checkout. Bien, entonces acá yo ya tengo un panorama. Todo el que compró, obviamente, llegó al checkout, después terminó comprando este que está acá en base a lo que dice nuestro dataset. Entonces, vos decís que yo me quede con carrito y... ¿Cuál era? Navegación, ¿no? Bien, acá tengo los que no compraron, de alguna manera. Bien, acá yo tengo el segmento que vos me decías, Ricardo, que te gustaría analizar porque son los que por algún motivo se fueron. Correcto, Tobías, sí. Bien. Y ahora, en base a la información que yo tengo en el dataset, ¿qué otra cosa podemos analizar? Ya achicamos nuestro panorama. Yo ya tengo, vamos a hacerlo así, comprado, cero. Tengo carrito y navegación. Ya achiqué mi panorama. Ahora, en base a este dataset, ¿qué más puedo analizar? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué creen que podemos hacer? Porque yo lo que veo acá es El periodo, que, bien, podríamos verlo por periodo también, a ver, para saber cuándo sucedió y cuándo pararnos. Bien por ese lado. Exacto, ahí lo acaba de decir. Uy, Categoría. no tiene nombre el que me lo dijo, pero, o la que lo dijo, pero la categoría. ¿Por qué? Porque me va a empezar a permitir segmentar la información en un nicho más chiquito. ¿Puedo tener razón? Capaz que sí. ¿Me puedo equivocar? También, pero quizás yo ya puedo empezar a achicar mi problema y empezar a verlo por categoría inicialmente, ¿no? En ese sentido. Entonces yo puedo ya empezar a jugar con mi dataset, con categoría, cuando el comprado sea cero, ¿no? De alguna forma. Entonces, vamos a jugar un poco con esto. Comprado es cero. Vamos a abrirlo por categoría. Bien. Yo tengo esto. ¿Y acá qué voy a hacer ahora? Porque yo tengo mi categoría, tengo los que no se compraron. Y qué valor vamos a poner acá? ¿Qué se les ocurre que podemos poner? ¿Qué puedo tirar? Las ventas de cada categoría. Lo que más quería comprar era Ok, las ventas. ¿Y cómo pongo las ventas? ¿A través de qué campo? ¿Quién me va a decir la cantidad de ventas? Precio lo vamos a ver ahora, sí. el comprado. ¿No tendremos que poner ahí los que agregaron al carrito? Porque se supone que los que agregaron al carrito unidades de esas categorías no finalizaron las compras. Entonces Bien, yo ahí. haría una selección de aquellos que seleccionaron productos, lo agregaron al carrito y no compraron para hacer una acción de marketing o mandarle un mail y decirle por qué no compraron y seducirlo con alguna otra categoría o mostrarle al segmento que ellos buscaron para ofrecerle alguna alternativa. Capaz que no se Bien, decidieron con ese, pero puedo venderle alguna otra cosa de esa misma categoría. perfecto. Acá ya me abriste un panorama en dos mundos. Uno el que llegó hasta el carrito, otro que llegó para la navegación, pero ninguno de estos me compró. Pero Ujú. capaz es distinto el tratamiento al que yo le voy a dar al que está en carrito que al que llegó a navegación. ¿Por qué? Exacto. Porque están en distintos estadios. Entonces puede ser distinta la política o el mensaje que yo le envíe a cada uno. Bien, a todo Ujú. esto. Pero también puedo saber, de alguna manera, o si me interesa, verlo por precio, cuál de todos estos tiene un mayor impacto sobre los totales, o ver dónde es que estoy perdiendo mayor ganancia para mí, de alguna manera, para empezar a atacarlo, ¿sí? Por este lado. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Somos 32 más o menos en la reunión. Bien, entre todos lo fuimos armando un poquitito y fuimos llegando a distintos resultados, ¿no? En este punto, muy lineal, muy básico, con una tabla dinámica, después todo esto hay que armar gráficos y todo eso, y también me comentaron fecha, ahora vamos a jugar un poco con la fecha. Pero qué quiero decir con todo esto y qué es lo importante? Acá hay un mensaje claro, ¿no? En este punto, somos 32. Uno solo no va a llegar a nada, o va a tener una visión quizá sesgada de lo que otro piensa. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con una idea que fue dando Ricardo, lo terminamos complementando recién con lo que me decían, y estamos empezando a depurar el dato, estamos empezando a ver la información que tenemos, viendo cómo se comporta para ver a dónde está realmente el problema para atacarlo. Bien, entonces esto es algo muy habitual que vamos a tener que trabajar en el día a día, y acá tenemos un error, ¿no? El primer error que cometemos cuando trabajamos con datos. ¿Qué es lo que hacemos? Tablas. Primer problema. Yo le digo rápidamente acá, díganme cuál de todos estos es el que tiene mayor precio o el que tiene mayor cantidad de ventas que no se pudieron hacer. Y me van a tener que ustedes mirar uno por uno. Y la verdad que mirando uno por uno me van a poder decir que este, el de hogar, es uno, si miré bien y no me equivoqué, bien por ese lado, es el máximo. Pero ahora potencien esto que tienen 100 registros. Ahí ya se complica. Y
Piénsenlo más difícil aún. Ustedes están haciendo el análisis, pero ustedes no tienen la- la decisión final de dónde se va a encarar o qué decisión final se va a tomar a todo esto y se lo tienen que compartir a su jefe, a su líder o a el CEO de la empresa. Y le das una tabla y se va a quemar la cabeza. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Gráficos, cosas visuales, gráficos de línea, gráficos de barra, bien, ahí es donde tenemos que apuntar y ahí es donde esto va a empezar a tomar un montón de valor y rápidamente ustedes van a saber cuál es el máximo, bien, a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Para qué? Para que la toma de decisión sea más sencilla. Porcentaje también es una muy buena opción para todo esto. ¿Qué porcentaje del total tengo? Pero si es una tabla, también va a ser difícil de observar, ¿no? En ese sentido. Siempre está bueno jugar con los gráficos. ¿Cuál es la idea del curso? Bueno, también que veamos un poco los gráficos Apaga que esa más vaina. acomodan. Cuando hablamos de fechas, Ponte unos audífonos, pues. creo que un micrófono abierto, pero cuando hablamos de fechas, lo más común es gráfico de líneas. Bien, va a ser lo más claro y lo más sencillo para ver cómo es la variación y si hay estacionalidad. Si hablamos de este tipo de categorías, un gráfico de barra nos va a poder definir bastante. Bien, ¿y por qué Power BI? Porque Power BI es una herramienta dedicada a la explotación de los datos. Google Sheet, yo puedo armar el gráfico en Google Sheet de esto, pero se van a dar cuenta que tiene algunas deficiencias. ¿Cuáles? Y no puedo ordenar de mayor a menor. Ya con eso ya complejiza la visual, bien por ese lado. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a interactuar y a jugar con todo esto, bien, con nuestro dataset. Y acá estamos trabajando con un dataset simple de 10.000 registros, bien, que es lo que nosotros tenemos. Cuando esto se transforma en 1.000.000, lo lamento por el Google Sheet, pero va a estar lento. ¿Quiero agregar fórmulas? Buenísimo, lo puedo hacer en el Google Sheet. A la quinta fórmula que agregaste, a la décima fórmula que agregaste, se va a empezar a hacer más pesado. Entonces, cuanto más dinamismo le podemos dar a los datos, más fácil es. Cuanto más automático, ustedes van a tener más tiempo para pensar y tomar decisiones y ver cómo encaran y pensar decisiones estratégicas, ¿bien? Que ahí es donde tenemos que llegar y a donde tenemos que ir con todo esto, ¿sí? Hablé mucho, pero quería darle un poco este pantallazo, bien, muy general, muy global, de cómo vamos a ir trabajando, bien. ¿Cuál es la idea de todo esto? El webinar este es el comienzo, bien, de todo esto. La idea es que en el curso empecemos a hacer análisis de datos. ¿Cómo? Sin escucharme tanto a mí. Bien, eso se los voy a ahorrar. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la práctica. Bien, a través de ejercicios de datos con volúmenes mucho más considerables, con más de una fuente de datos para poder cruzar información y que obtengamos distintos orígenes y ver cómo se relaciona todo eso. Y que después ustedes lo puedan explotar. ¿Para qué? Para que lo terminen vendiendo, terminen exponiendo, terminen tomando decisiones con los datos. Y último comentario, ya te dejo, Andrés. Tanto de los datos en sí, yo puedo armar el mejor dashboard y tener los mejores datos del mundo, pero si no lo sé vender, no me compra nadie. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Cuando armen el dashboard o cuando armen la información y vayan a explicar los datos, es sumamente importante que se tomen un tiempo en pensar la historia de cómo lo van a contar. Tener claro a quién va, tener en claro cuáles son los objetivos, tener en claro qué decisión se puede llegar a tomar con esto y sobre todo estar preparado a las preguntas que se pueden venir, ¿no? En ese punto. Entonces, esta es un poco la idea. El curso arranca el 21 de junio, ¿sí? Todos los sábados a las 9 de Argentina. Andrés, si querés, te dejo la Sí, palabra a vos para que sí. comentes más. Te dejo tranqui descansar un poco, Toby. Ahí puse justo en el chat premio para los que permanecieron y vieron todo el webinar. Gracias, Tobías, súper claro, por lo menos de mi parte, ¿sí? Lo que acabas de compartir. Tal como lo dice Tobías, el curso son 3 sesiones de 3 horas, 3 horas y media, dependiendo de cuán entusiasmados estén todos dentro del grupo. Súper prácticas, ¿sí? El curso lo fuimos viendo con Tobías y la idea es que sea un 80% práctica y un 20% teórico. Van a trabajar con casos concretos similar a lo que hicieron recién en cada una de las 3 sesiones, ¿sí? Bien, bien práctico y la idea es que esa práctica la incorporen como una habilidad, como una competencia
para llevar en su día a día. Eso es lo que pretendemos que se lleven del curso. Y este es digamos, un curso en mayor grado de profundidad de lo que vemos en otro programa más amplio que se llama Digital Product Management. Este curso yo había acordado con Dami que el costo por el Early Bird iba a ser de $270, pero digo, Dami, déjame hacer una pruebita, me voy a volver un poquito loco y lo voy a dejar un poquito más barato. Y acabo de crear unos links. Está la página en realidad, donde está mencionado eso. Voy a compartir pantalla, si me permitís ahí, Toby. Voy a compartir acá la pantalla donde estaba la página, digamos, donde está la información, ¿sí? Que eran $270 el Early Bird, pero lo vamos a dejar más barato, ¿sí? Porque me parece que está bueno. Queremos que formen parte del primer grupo, ¿sí? De este entrenamiento. Y acabo de crear acá los links de pago que voy a compartir con ustedes acá en el chat para los que se acaban digamos, de quedar hasta el final. Y va a estar en 220, ¿sí? Por ser el primer grupo que va a llevar adelante este programa, ¿sí? Que para mí está súper bueno, sobre todo para los que trabajan en productos digitales. Lo tienen solamente ustedes, ¿sí? Que son los que están participando acá. Los links de distintas plataformas de pago. Mercado Libre, justamente la que trabaja Toby, haciendo esto todos los días. PagoPar para los que están acá en Paraguay, vi gente de aquí de Paraguay también, y PayPal para los que están en el resto de los países de Latinoamérica. Si alguno necesita alguna facilidad de pago, nada, lo pueden pedir. Nos gusta agregar valor. Voy a poner acá el mail mío también, el mail de allá al Instituto LATAM. Tengo también el brochure acá del curso, ¿sí? Por si alguno tiene alguna duda en específico que quiera consultar sobre el contenido, pero básicamente es aprender a analizar datos de productos fundamentalmente digitales, ¿sí? Tenemos 3 módulos que, tal como lo decía Tobías recién y como lo acabo de mencionar, son 80% prácticos, ¿sí? Van a trabajar con casos donde le compartimos el caso, Tobías les comparte el caso, entre todos se analiza y después Tobías da la posta de cómo debería analizarse el caso. Y vamos de menor a mayor, de algo un poco más simple, similar a lo que hicieron recién, a algo mucho más complejo, ¿sí? Hasta llegar a hacer una presentación a un equipo directivo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No quiero extenderme mucho más. Empiezan algunos partidos ahora de fútbol para los que son futboleros, que seguramente van a sentarse enfrente del tele o de la compu para ver. Si tienen preguntas, háganlas, ¿sí? Estamos aquí para responder lo que sea necesario. Y el que quiera comprar, tienen ahí ya los links, sí, que solamente lo tienen ustedes y va a ser solamente por el día de hoy. El curso arranca el sábado 21 a las 9 horas Argentina, 9 horas Paraguay, 9 horas Uruguay, 10 horas Chile, 10 horas, no, un poquito más, 9 horas Perú, 9 horas Colombia, 9 horas Ecuador. Creo que con Panamá, Costa Rica tenemos a las 8 o a las 9, no estoy tan seguro. Igual está en la página ahí que acaban de compartir. Y con México creo que es a las 7. ¿Sí? Ahí Guatemala creo que también tenemos ahí a las 7 o a las 8, no estoy tan seguro. Pero nada, pueden ver la diferencia horaria tomando como referencia 9 horas Argentina. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí Patricia decía, es para todo tipo de datos, necesito trabajar con datos, sí, tal cual, es para todo tipo de datos, o sea, si bien está apuntado a productos digitales, la idea es que aprendan a analizar set de datos, ¿sí? Ese es un poco el objetivo del curso, del entrenamiento. Así que obviamente lo que vayas a hacer con los productos digitales que vamos a trabajar a lo largo del curso, lo vas a poder traspolar a tu terreno, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, me gustaría verlos en la primera sesión, ¿sí? Del sábado 21 de junio. Así que nada, los espero ahí. Esta sesión va a quedar grabada y la vamos a compartir, salvo los links, que no van a quedar compartidos, la vamos a compartir en la comunidad y en las redes sociales.
Tobías, un placer, un gusto. Muchas gracias a todos por sumarse, así que nada, simplemente agradecerles por la buena onda y por haber participado. Buenísimo, gracias Tobías. Bueno. Damián, también gracias por la Bien. ayuda. Gracias a todos. Ana, Así que bueno, gracias. esperamos verlos en el programa. Así es. Ana, gracias por estar también. Gracias, Tobías. Gracias, Gracias a chicos. ustedes. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, Chao, chicos. chau, Muchas chau, chau, chau. gracias. Chao, que Hasta estén bien. luego. Chau, chau.